Hola, ¿cómo estás? Hoy arrancamos con un nuevo proyecto que se llama Quo Vadis. Lo que buscamos con este proyecto es crear un espacio, generar un lugar donde puedas escuchar tu propia historia. Muchas veces todos sabemos que tenemos una historia, pero pocas veces escuchamos nuestra propia historia. Creo que es necesario que podamos vernos reflejados en otros para poder entender quiénes somos y a dónde vamos. Muchas veces a través del sí de aquellos que nos aman entendemos y reafirmamos nuestra existencia. Por eso este nuevo proyecto quiere ser un espacio donde tú puedas irte conociendo a través de las historias de otro. Por eso esto de Quo Vadis, por eso el subtítulo que es Descalcémonos para escuchar tu historia. Porque el escuchar es una forma de amar y es una forma que poco se usa. El Papa Francisco, que hace unos días murió, decía que se nos olvida la medicina de la escuchoterapia, una medicina tan necesaria pero tan poco utilizada en el mundo. Así que queremos ser esa medicina, queremos que este espacio sea un bálsamo para ti, para que aprendas a escucharte y escuchar a los demás. ¿Y por qué descalcémonos? Hay una lectura en Éxodo que me gusta mucho y que queda ad hoc con esto. Cuando Moisés va caminando y está cuidando al ganado, ve una zarza que está ardiendo. Como a todos, pues le ganó el chisme. Va a ver esa zarza y cuando se acerca, Dios le dice que se quite las sandalias porque la tierra que pisa es sagrada. Hay un primer punto que llama la atención y que es de notar. Como algo que es sagrado lo vas a tocar con los pies, con pies sucios, porque recuerden que vivían en el desierto. Creo que suena un poco ilógico que para estar en un lugar sagrado nos tengamos que quitar las sandalias. Pero lo que Dios quería en ese momento es que Moisés sintiera en su propia piel, sintiera de carne propia lo que estaba pisando, lo que estaba sintiendo. Por eso es que la invitación a este nuevo podcast es eso. Descalcémonos para sentir piel con piel, para vivir la historia de otros, porque tu historia y la mía es tierra sagrada. Quo Vadis es lo que busca, que hagamos una introspección, pero que también valoremos, aparte de la vida propia, la vida de los demás, que logremos ver la dignidad que hay en cada uno, porque eso es algo que nos ha faltado y que se ha perdido en estos últimos años en la sociedad. Y lo más importante, que te aprendas a hablar con amor. La narrativa que usamos para hablarnos marca el rumbo de nuestra vida, aunque creas que no. Y te pongo un ejemplo y piénsalo. ¿Qué pasa cuando tú cometes un error? ¿Lo dejas pasar y ya aprendes del error o te sigues reprochando aquello que hiciste mal? Tal vez todos ya te perdonaron, Dios ya te perdonó, la persona a la que le hiciste la ofensa ya te perdonó, pero tal vez eres tú el único que no se ha perdonado eso y sigues cargando algo que no te deja ser quien estás llamado a ser. Santa Catalina de Siena decía, si somos quien estamos llamados a ser, le vamos a prender fuego al mundo. Y con Quo Vadis buscamos eso, que prendamos fuego, que hagamos las cosas diferentes. Se nos acaba de ir un papa que toda nuestra juventud nos pidió algo, hacer lío. Y que en ese hacer lío iba acompañado de la misericordia. Este nuevo proyecto de Quo Vadis es eso. Un lugar en donde tú y yo nos podamos descalzar para conocer, para entender la historia de aquellos que están a nuestro lado. Y mira, tal vez has de pensar que es otro podcast motivacional, otro podcast católico, otro podcast religioso. Y sí es eso. Pero aquí queremos tener una distinción, que es la de verte como persona. Algo que a veces ni tú estás haciendo. Queremos que en Quo Vadis, en estos espacios, en este proyecto que te iremos contando a lo largo de los capítulos, podamos generar un vínculo en el cual tú puedas abrirte a aquello que estás llamado a hacer. Yo tengo claro que algo que no deja que seamos felices
y que lleguemos a ser santos es la culpa, porque la culpa no nos deja ser quien tú y yo estamos llamados a ser. No sé qué estés pasando hoy tú por tu vida, tal vez tienes muchos problemas, tal vez hay cosas que no estás entendiendo, o tal vez te está todo bien. No sé cuál estado es en el que hoy estés en tu vida, pero siempre hay algo que puede mejorar, siempre hay algo que puede ser aún mejor. Y eso queremos, que vivas, y como nos lo dijo nuestro Señor, que vivamos en plenitud. Hoy queremos invitarte a que escuches estos episodios para que escuches, porque esa es la palabra clave en todo esto, escuchar, no oír, escuchar, porque si queremos conocer a alguien en lo profundo hay que escucharlo. Así que lo que queremos con esto es sensibilizar para que podamos abrir un espacio. Y mira, tú estás viendo el logo, hay elementos o dos elementos que para mí son los más significativos. El primero es la palabra, la de Quo Vadis, que significa ¿dónde vas? Es una frase que tú y yo nos hemos hecho, y es una pregunta que todos se han hecho en algún punto de su vida o se van a hacer, porque es una parte esencial de la vida. Esos días que tú y yo nos ponemos a filosofar probablemente, que nos preguntamos a dónde vas, a dónde vamos, qué queremos, quiénes somos. Queremos ayudarte y acompañarte a darle respuesta a esta pregunta. Luego, si puedes ver todos los picos de esa brújula, representa que no importa el camino que tomemos, siempre y cuando tengamos a Dios en el centro. Tú y yo tenemos una misión en esta vida. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? La vamos a ir descubriendo en cada paso que demos en nuestras decisiones. Vamos a ir descubriendo y entendiendo cuál es la misión a la cual tú y yo estamos llamados. La última encíclica del Papa Francisco, que se llamaba Nos amó, hay una parte que a mí me encantó. Decía, cuando Dios te llama, cuando Dios te elige, primero te mira. Primero te mira, mira en lo profundo de lo que hay en ti, te conoce, sabe los anhelos y los sueños que hay en tu corazón. Deposita la mirada en ti. Tal vez hay momentos que crees, que sientes que no vale la pena, que tal vez no sabes para qué estás aquí, o que tal vez ese sueño o ese anhelo que hay en tu corazón no vale la pena, pero quiero que estas frases retumben en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, primero te miró. Decía la encíclica después que a la orilla del mar del Galilea vio a 2 hermanos y luego vio a otros 2 hermanos pescadores. Imagínate, esos pescadores que eran Andrés, Santiago, Juan, Simón, los había visto Jesús desde antes. Ya sabía la misión que quería para ellos. Ellos, mira, ni por aquí les había pasado, pero Jesús ya había depositado la mirada en ellos. Ya sabía lo que guardaba en su corazón. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Tú y yo estamos llamados a algo grande. Estamos llamados a trascender. Y yo sé que nuestra humanidad, la sociedad, todo aquello nos puede llevar a un punto de creer que no es cierto. Pero quiero que te quede claro que Dios ya te miró. O sea, te miró desde antes. Y si no me crees, volvamos al principio, como decía San Juan Pablo. Cuando Dios nos crea en Génesis, en el primer relato de la creación, cuando Dios creaba algo decía, hágase. Hágase las lumbreras, hágase la tierra, hágase el mar, hágase el cielo. Pero cuando llega a la creación del hombre, hace una pausa y dice, hagamos. Cambia la frase. O sea, desde ahí se detuvo para pensar en ti y en mí. La próxima vez que sientas que no vales la pena porque tal vez es algo constante en tu vida, piensa en eso. Se detuvo para pensar en ti. Estamos hechos, tú y yo, en una comunión de amor. O sea, ese Dios que todo lo puede, se detuvo con el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo
para crearnos. Se detuvo y pensó en Ángel para crearlo. Se detuvo y te pensó a ti que nos estás viendo, nos estás escuchando. Te miró desde antes de que existieras. Dime si no vales la pena. Desde aquel momento de la eternidad ya te había mirado. Y esa encíclica hablaba de los actos de amor y uno de esos era la mirada. Qué mejor muestra de amor que alguien que nos miró desde antes de crearnos. A veces cuando nos enamoramos por la vista, porque vemos, porque nos atrae ese amor eros, ese amor de que queremos estar junto al otro, pero nace de la vista. Dios nos vio antes de crearnos, o sea que nos ama más, nos ama. Eso es una mentira y que quiero decirla desde este primer programa. Dios no nos ama a pesar de los pecados, nos ama y punto. Porque creer que nos ama a pesar de los pecados es ponerle una limitación al amor. Creer que si me ama a pesar del pecado quiere decir que si me porto mal, me va a amar menos. Y si me porto bien, me va a amar más. Cuando no es cierto. Dios te ama y punto. En este primer capítulo eso es lo que quiero que quede grabado, no solo en tu cabeza, sino en tu corazón. Porque a veces lo que hay en la cabeza cuesta trabajo bajarlo. Así que quiero que pienses eso. Quiero que pienses en el hecho de que Dios te miró desde siempre. Es cierto, la vida no es fácil. A veces me llama la atención. Un eslogan en el papado de San Juan Pablo II fue: no tengas miedo. Y tal vez podemos pensar, pues lo dice un viejito que está en Roma bien a gusto, o estaba en Roma bien a gusto. Pero no es cierto. Fue un joven que murió su mamá, murieron sus hermanos, murió su papá muy joven. Un joven que cuando entraron los nazis a su país y prohibieron todo, él hizo una obra de teatro y empezó a impulsar el teatro con mensajes positivos. Y que cuando llega el comunismo y prohíben la formación de sacerdotes, va y se forma como sacerdote. Fue alguien que ese no tengan miedo, no solo lo dijo de dientes para afuera, sino que vivió la experiencia. Porque él estudió a escondidas. Él se formó a escondidas porque entendía que la verdadera arma para combatir todo era el amor, era la razón. Y que hoy queremos decirte eso. Que no eres algo sin razón, no eres algo hecho adrede, eres algo pensado y mirado. Y son elementos que nunca se te tienen que olvidar. Que Dios te pensó desde un inicio, que Dios te miró desde un inicio. A veces somos incapaces nosotros de mirarnos, porque nos hemos puesto tantas máscaras que hoy ya ni sabemos quiénes somos. Nos hemos puesto tantas máscaras por lo que la sociedad nos ha dicho que tenemos que ser, o por aquellas mentiras que nos hemos creído, que parten del no sabernos conocer, o no habernos dado el tiempo de conocernos, que nos hemos puesto máscaras. Y que muchas veces ya no somos capaces de vernos al espejo. Esas máscaras, de ahí viene el término persona. Los griegos usaban máscaras para que su voz sonara, y que viene de ese prefijo per sonare, para sonar. Después la iglesia lo acuñó de que nuestro cuerpo es para eso, para sonar. De ahí viene la palabra persona, personalidad. ¿Qué persona eres hoy? Pareciera que vivimos en una constante obra de teatro, que tenemos máscaras para cada acto, para cada situación. Pero me gustaría que en este espacio, en estos espacios que planeamos tener y hacer, podamos dejar las máscaras en casa para ser capaces de vernos quiénes somos. Que seamos capaces de ver ese corazón roto, ese corazón herido, ese corazón con duda, para entender quién estamos llamados a ser. El color, si tú ves, el color es azul,
Qué mejor que el color que representa a nuestra Virgen, a nuestra Madre. Y qué mejor acompañante que una madre. Qué mejor acompañante que una madre que a pesar del dolor fue capaz de acompañar a su hijo. Qué mejor acompañante que una madre que a pesar de que no entendía las cosas, las guardaba en su corazón. ¿Cuántas cosas vivimos tú y yo que no las entendemos? Pero te invito a que a partir de hoy todo lo que no entendamos lo guardemos en el corazón, porque en algún momento todo tendrá respuesta. Hay veces que el corazón solo lo guardamos para el odio, para el rencor, y a veces no contra los demás, sino contra nosotros. A veces el corazón es un depósito de dudas, de miedos. San Juan Pablo II decía que el corazón es donde que hay una guerra constante porque se fraguan los más altos deseos o las más bajas pasiones. El corazón es quien define quiénes somos, dependiendo de qué tan virtuoso lo estemos formando o qué tanta cosa mala le estemos metiendo. Hoy el corazón del hombre, entendiendo como persona, se ha vuelto un depósito de duda, de miedo, de incertidumbre, de rencor. Cómo aquello que fue creado para amar se ha olvidado de su principal función, que es el amar y el ser amado. Te invito a que te preguntes esto: ¿cómo está tu corazón? Esta es la pregunta base de todo. ¿Cómo está tu corazón? Porque de ahí y de esta reflexión vas a entender por qué hay muchas veces cosas malas en nuestro corazón. Tal vez le hemos dado un gran espacio al miedo, a la duda, al qué será para mí, al qué estoy llamado yo. Y no te lo digo de dientes para afuera, es algo que yo vivo. La duda y el miedo de que si lo que hago es correcto, pero también en el corazón se deposita la fe, se depositan los sueños. Decía San Juan Pablo II en su libro Amor y Responsabilidad, que cuando Dios quiere algo para nosotros nos muestra el fin sobrenatural para que tú y yo libremente decidamos. Dios que nos ama nunca nos va a obligar a hacer las cosas. Por eso es importante que empecemos a evaluar cómo está el corazón, que empecemos a evaluar qué es lo que hay en él y con qué lo estamos alimentando. Y que nos enseñemos a amar. Hay un libro de Benedicto XVI que se llama El amor se aprende. Muy bueno, si tienen la oportunidad un día léanlo. Y hay una frase que a mí me encanta que dice: hacer del don del ser un verdadero don. ¿Qué quiere decir en palabras menos rimbombantes? Hacer del regalo que soy yo como persona, entenderme primero como un regalo valioso, un regalo eterno, porque estamos llamados a la eternidad, y que en medida de que yo me entiendo como regalo, puedo donarme al otro. Hacer del hecho de que Dios ya te hizo un regalo y ahora ver qué clase de regalo está haciendo para el otro. Y pregúntate, ¿está haciendo un regalo que todos quisieran tener o el regalo al que todos le sacan la vuelta? ¿Qué regalo quieres ser tú? El Papa Francisco, y va a sonar mucho en este capítulo, tiene una exhortación apostólica que se llama Christus Vivit y dice: la palabra iglesia, religión, son palabras vacías para el joven, pero es sensible cuando se le habla de Dios y se le presenta de una manera atractiva. Hablaba también de que el joven hoy se siente juzgado ante la iglesia, que no se siente escuchado. Volvemos a la palabra importante. Y con Quo Vadis queremos hacer eso, que no te sientas juzgado, sino que te sientas escuchado, que no te sientas aislado, sino acompañado, y que no solo tú, joven, porque Quo Vadis quiere llegar también a esas parejas en crisis, esas parejas en situaciones complicadas, a esas parejas
que, como decía el Papa Francisco, se les trata como excomulgados. Quiero decirte algo, en ti, en mí, en los divorciados, en los abandonados, se representa la imagen de Cristo. También en ellos. Tal vez nos cuesta creerlo, pero es la verdad. Así que pregúntate, ¿qué tanta necesidad tengo de ser escuchado? Y vas a ver que hay una gran necesidad en tu corazón. Porque tal vez pensamos que la escucha es solo para aquel que está solo, pero muchas veces aquel que está acompañado es el que menos escuchado se siente. Y no solo el hijo en la casa con los padres, muchas veces también el esposo o la esposa con la pareja. El hecho de que tú y yo estemos acompañados no quiere decir que no nos vamos a sentir solos o no escuchados. Y a veces, por la costumbre de que nadie nos escuche, pensamos que cuando platicamos algo no es importante o que no queremos molestar a los demás con nuestros temas, porque si ya tienen cosas en la cabeza, ¿para qué los molestamos con más, no? ¿Para qué los molestamos con nuestros problemas? Pero quien te ama te va a escuchar. Quien te ama siempre va a tener un tiempo para ti, para escucharte. Así sea que regresaste, que terminaste con tu novia ya por 15ª vez, quien te ama te va a escuchar. Pero también quien te ama te va a corregir. Porque el amor no es solapar. Y el amor es libre. Quien te ama libremente te va a corregir porque quiere lo mejor de ti. Es un acto de amor. ¿Sabes por qué es un acto? Porque si fuera potencia, no existiría. Potencia es cuando estamos en camino a algo, acto es cuando ya se hizo. Por eso el amor es un acto. Porque si fuera potencia, no existiría. Por eso la escucha es un acto. Porque si estuviera en potencia, no existiría la escucha. Son actos, porque ya están hechos. Tú y yo estamos en potencia de ser santos. Estamos en potencia de ser quien estamos llamados a ser. Potencia. Pero hay cosas que tienen y deben de ser actos. El amor y la escucha. Así que te invitamos a que ojalá a partir de este momento te quede la espinita de ¿en verdad habrá alguien que quiere escucharme? Sí. Hay veces que la escucha no la vas a recibir de las personas más cercanas. Es cierto, pero no es su culpa. No todos saben amar. ¿Y sabes algo? No está mal no saber amar. Lo malo es que no tengamos algo que nos motive a querer amar de mejor manera. Tú tienes pareja, si tu pareja no te motiva a amarla de la mejor manera, algo está mal. Si la vida no te motiva a amarla de la mejor manera, algo está mal en ti, porque la vida por sí tiene elementos para entenderla. Y hay veces que escuchamos a tantos jóvenes pensar y decir que la vida no tiene sentido, cuando el decir eso o el afirmar eso es ir en contra de tu propio raciocinio. Una persona que piensa que tiene razón como tú y como yo, no podemos afirmar que la vida no tiene sentido, porque es ir en contra de nuestra propia inteligencia. Tiene elementos para darle sentido. Y esa es la palabra, darle sentido. La vida per se tiene sentido, pero ¿qué nos toca a nosotros? Darle sentido, y ese ya es personal. Así que por eso te invitamos a que si tú crees hoy que la vida no tiene sentido, te des cuenta que sí tiene sentido por sí. ¿Qué te toca a ti? Descubrir el sentido que le tienes que dar, descubriendo la vocación a la cual estás llamado. ¿Y sabes a cuál vocación estás llamado originalmente? A ser santo y amar. Pero hay veces que no se puede amar cuando el corazón está roto. Así que queremos que Quo Vadis sea una cura al corazón, sea una curita a tu corazón herido. ¿Y sabes algo? Te van a atender expertos, no por el estudio, sino porque también tienen el corazón roto.
pero es un corazón roto que se ha ido construyendo. Por eso es más fácil ayudar desde la empatía. No creas que te va a atender puro traumado. Algo hay de eso. Pero te va a atender gente también con el corazón roto, que está en camino de sanarlo, que va a ser más fácil que te acompañe. El corazón es lo más valioso y lo que menos cuidamos. El corazón es lo más virtuoso y lo que menos cultivamos. Así que piensa, hasta la próxima vez que nos veamos, en eso. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en él? Porque te puedo apostar que si tú haces una introspección y te das cuenta qué hay dentro de tu corazón, te vas a dar cuenta del por qué actúas como actúas. Todo viene del corazón. El corazón define quiénes somos. Es el centro de todo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en él? ¿Y qué te gustaría poner en él? Ojalá que este espacio que estamos creando pensando en ti, porque primero se creó pensando en nosotros, en sanarnos, sea una cura, como te decía, sea un espacio en el cual tú puedas entender y descubrir a qué estás llamado. Que hoy, 13 de mayo, que sale el programa, que es Día del Familiólogo, por cierto, resaltar la virtud de ese familiólogo, que es un experto en la persona. Así que este es el inicio de este proyecto, es el capítulo piloto, así que nos encomendamos a tu oración y ojalá nos puedas acompañar en este viaje. Muchísimas gracias.